Pues estas galletas no pueden ser más fáciles. Lo que tenemos que hacer es simplemente mezclar los ingredientes, que son harina de almendra, una cucharadita de canela, una pizca de sal, que equivale a 1/4 de cucharadita. Si quieren ponerle azúcar, tendrían que ponerle 100 gramos de azúcar o lo equivalente en un sustituto de azúcar para hornear, que es este el caso. Yo no les recomiendo realmente ninguno porque, bueno, luego son difíciles de conseguir, pero pueden conseguir un sustituto de azúcar para hornear. Ponemos mantequilla así empomada. Y finalmente es granulada. Simplemente vamos a mezclar todo. Yo aquí ya voy a meter las manos bien limpias para mezclar muy bien todos los ingredientes hasta formar una masa uniforme y compacta. Listo. Pues vamos a armar nuestros besitos de nuez. Hacemos bolitas. Yo me estoy ayudando con una cucharada medidora. Casi la estoy poniendo llena. Simplemente tomo masa y ya de ahí hago una pequeña bolita compacta. Hay que tratar de compactarla más entre las palmas de las manos. Mis galletitas las voy a hornear en mi hornito tostador. Entonces seguramente me van a caber en 2 tantos, pero la verdad a mí me parece muchísimo más práctico hornear galletitas en el hornito tostador. No tengo que encender el horno completo y estar esperando a que se caliente. Bueno, me parece mucho mejor hacer así de rapidito mis galletitas en el hornito tostador. Si quieren pesar sus galletas, más o menos deben pesar unos 15 gramos. Ya aquí tengo todas las galletas, me salieron 20. Y no olviden poner siempre papel que sirva para hornear. También su charola la pueden untar con un poquito de mantequilla. Pero bueno, yo les recomiendo mucho poner papel porque la verdad es que es muchísimo más práctico, se pegan mucho menos, siento que quedan mejor. Vamos a hornearlas a 180 grados. Listo. Las dejé 20 minutitos y huele delicioso. Después de 5 minutos que estuvieron enfriándose nuestras galletas, lo que voy a hacer es que las voy a espolvorear con el mismo sustituto de azúcar. Esto lo pueden hacer con azúcar glass, si es que no les importa consumir azúcar. También lo que pueden hacer es pulverizar azúcar de la tradicional, la que ustedes tengan en su casa, y pues simplemente hacer esto de bañarlas con ese azúcar. Realmente, aún sin baño de azúcar, están muy bien de sabor. Probé un poquito de la masa y no les hace falta nada. Es importante no dejarlas enfriar 100%, si no, es muy difícil que se les pegue el azúcar. Pero bueno, hay que tenerlas tibias y mientras no estén frías hay que seguirlas maniobrando con cuidado porque están muy frágiles cuando están calientes. Miren, aunque no estoy ocupando azúcar, quizá no les guste tan dulce, entonces si es el caso, basta con hacer esto por un colador, simplemente espolvorear sus galletitas. Les va a quedar igual delicioso y obviamente con mucho menos sabor dulce, si es que quieren una alternativa menos dulce. Y la verdad también así es muchísimo más práctico. Pues ya quedaron súper listas nuestras galletitas. Ya nada más las voy a pasar aquí a una charlita de presentación. Huelen delicioso y pues la verdad es que no me aguanto de probarlas. Voy a agarrar la más chiquita que veo porque todavía están tibiecitas. Miren, quedaron muy buenas. Realmente se ven muy morenitas por la canela, no vayan a pensar que se me quemó. Pero quedaron deliciosas.
Y si te gusta esta receta, no olvides dejarme un like. Si aún no te has suscrito al canal, por favor suscríbete y muy importante, activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos las próximas recetas. Hasta la próxima.